Reciba un cordial saludo, estimado ingeniero Luis Solís. Mi nombre es Estefanía Anchunia Pico, pertenezco a la Universidad Estatal de Milagro, carrera de Contabilidad y Auditoría, curso séptimo A1. A continuación veremos un tema relacionado a la materia de Administración de Operaciones. El tema es la importancia de la cadena de suministro en las organizaciones. El contenido de las siguientes diapositivas es el siguiente: la cadena de suministros, distribución, integración, manejo de la cadena de suministros, funciones, actividades, principio de la gestión. Entre principios de la gestión se divide en gerencia de la cadena de suministros y outsourcing. El primer tema nos habla de la cadena de suministros. Como su nombre lo indica, es una secuencia de eslabones, procesos, la cual tiene como objetivo principal satisfacer competitivamente al cliente final. Asimismo, cada eslabón produce y elabora una parte del producto, y a su vez, cada producto que es elaborado agrega valor al proceso. Requerimientos del cliente. Tenemos como el proveedor, hacemos las respectivas compras, producimos, hacemos un mercadeo y posteriormente distribuimos para así brindarle la satisfacción al cliente. De acuerdo con el planteamiento de Michael Porter 2002, para facilitar el trabajo y establecimiento de la misma, la cadena de suministro se divide en tres partes, las cuales son suministro, fabricación y distribución, fases claves en el desarrollo e implemento de la cadena. Cuando se habla del suministro, se hace referencia a la materia prima, en cuanto al cómo, dónde y cuándo se conseguirán y se suministrarán al proceso. Al llegar a la fabricación tenemos la transformación de la materia prima en el producto terminado. Claramente, después de esto viene la distribución, que es donde se busca entregar al cliente el producto final, lo cual puede hacerse por medio de mercados mayoristas o minoristas, entre otros. Como tema 2 tenemos la distribución en la cadena de suministros. Las empresas deben cumplir con una serie de procedimientos para entregarle al cliente no solo un producto o un servicio, sino la satisfacción que le producirá el haber adquirido lo elaborado. La idea que nos presenta la cadena de suministros, la cual es extender las fronteras de la empresa, tiene como fin realizar un buen análisis de los proveedores y clientes, mejorar el trabajo adecuado de los representantes de cada área e identificar espacios competitivos. Todo lo anterior gracias a la información que se extrae analizando solo proveedores y clientes. En la siguiente figura es bastante útil para entender las etapas importantes de la distribución y los contextos que entran en dicha práctica. Como podemos ver en la figura, el producto sale de la empresa donde se fabrica y es distribuido a las diferentes bodegas de las diferentes áreas, partes del país. De ahí pasan a ser distribuidas a tiendas minoristas y por último llegan al cliente. En esta figura anterior nos mostró el producto final, tiene varios almacenamientos hasta lograr llegar al consumidor. El primero sucede al momento de salir de la fábrica, donde el producto terminado se lleva a las bodegas. Luego de esto, el producto es distribuido a las bodegas de las tiendas, las cuales se encargarán de distribuirlo al consumidor final. En este momento del proceso es donde se da importancia al análisis de preguntas que salen de diferentes contextos para lograr el éxito de productos tales como: ¿el consumidor está recibiendo el producto en la tienda justo en el momento en el que se lo quiere? ¿Se tienen restricciones por qué no se produce a tiempo? ¿Hay fallas en la cadena de suministros? ¿Se ha percatado la pérdida de clientes por falta de mejora continua en los procesos de cadena de suministros? Como tercer tema tenemos la integración de la cadena de suministros en las empresas. Una de las grandes falencias detectadas en muchas organizaciones consiste en que cada área actúa como un ente independiente de todo el resto de la organización, lo cual genera poca comunicación o comunicación inadecuada en la compañía, falta de conocimiento del desarrollo de otras áreas
y malos resultados al entregar el producto final al cliente. Por lo anterior, el desarrollo de la cadena de suministros propone que la empresa debe integrar todas sus áreas o eslabones existentes, como lo son el mercadeo, las ventas, las compras, finanzas, producción, logística, entre otras, pues estos no deben ser vistos como entes independientes, sino interdependientes para alcanzar así el éxito en las operaciones. Asimismo, se debe tener en cuenta en los diferentes procesos desarrollados a los proveedores y a los clientes de la compañía, partes claves en el crecimiento óptimo de las organizaciones. En toda esta interacción propuesta de procesos se debe dar relevancia a la generación de un flujo rápido de información y de materiales en toda la empresa, para lograr crear un sistema que facilite el flujo adecuado de ambos aspectos. Un sistema óptimo sería aquel que logre no solo una buena comunicación dentro de la organización, sino que también tenga en cuenta el contexto externo como lo son los clientes. Por otro lado, en cuanto al flujo de materiales, un buen sistema sería uno que no solo logre la organización interna de producción de la empresa, sino que logre también un adecuado engranaje de sus proveedores. Como cuarto tema tenemos el manejo de la cadena de suministros. Cuando se habla de gestionar la cadena de suministros, hacemos referencia a palabras claves como planificación, organización, control de las actividades que conforman la misma. Dentro de esta gestión también se encuentra la distribución de recursos financieros de productos o servicios de información, todo con el fin de maximizar el valor agregado del producto que llegará a manos del consumidor final en proporción directa a disminuir los costos de la empresa. Una cadena de suministro gestionada eficaz y eficientemente logra entregarle al cliente el producto apropiado con el precio pactado en el lugar pactado y con los requerimientos establecidos en el tiempo exacto. La figura refleja esquema de cómo la cadena de valor de suministros debe ser gestionada para lograr resultados adecuados. En esta figura podemos ver cómo los proveedores de segunda línea lo mandan a los proveedores de primera línea, embalan y producen, mandan a los centros de distribución, a los minoristas y a los clientes. Como quinto tema tenemos actividades de la cadena de suministros. Las siguientes actividades se consideran críticas cuando de cadena de suministro se trata: la selección de compras, la programación de la producción, los pedidos por emergencia, el cumplimiento de los pedidos, los traslados y los despachos, y que se poseen y que rotan dentro de las empresas y organizaciones: proceso de análisis de existencia, seguimiento de fallas en los componentes, la recepción y la administración de inventarios, la facturación y la emisión de recibos, la administración de garantías y las actividades que hacen referencia al procesamiento de pagos. Tenemos el siguiente tema: principios de la gestión en la cadena de suministros. Para que la alta dirección pueda desarrollar, gestionar y llevar a cabo de manera más adecuada la cadena de suministros, se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos: clasificar los clientes por la necesidad del servicio que requiere, diseñar la logística de acuerdo a la clasificación en la necesidad de rentabilidad de los clientes. La cadena de suministro debe gestionar su cambio conforme al mercado. También cambia el producto final, debe ser diferenciado lo más cerca posible del cliente. Los proveedores deben ser estratégicamente seleccionados y tratados. La cadena de suministro debe estar complementada por una estructura tecnológica correctamente diseñada y se debe establecer un sistema de medición de rendimiento y desempeño en toda y cada una de las áreas de la cadena de suministros. Este tema se divide en gerencia de la cadena de suministros, la cual nos menciona que dentro de una empresa
Se habla y a su vez debe llevar el producto al cliente, como, cuándo, dónde y cuándo ellos quieren. También es hablar de integrar los conceptos clave en los eslabones y generar una ventaja competitiva, sostenible, teniendo en cuenta las funciones internas, los proveedores hacia arriba de la cadena de valores y los clientes hacia abajo de la cadena, con el fin de disminuir costos de compra y de logísticas, administrar inventarios, atender al cliente, elegir proveedores y clientes claves, al igual que al desarrollar alianzas con el propósito de hacerle al cliente una solución del producto orientada a la satisfacción innovadora. Gerenciar la cadena de suministros incluye el manejo de las relaciones entre la oferta y la demanda, el blandeamiento y el abastecimiento de materias primas y partes, la capacidad y la puntualidad de la manufactura y el ensamble, al igual que reestructurar tácticas de almacenamiento y de inventarios, entrada y distribución del producto o servicio a través de todos los canales de distribución, hasta que éste llegue al cliente. En resumen, cuando se habla de gerenciar la cadena de suministros, se habla de que además de tener en cuenta la logística, también se debe tener en cuenta el manejo del planeamiento y abastecimiento de manufactura. Tenemos el outsourcing, que es un concepto clave cuando de cadena de suministro se habla, y a medida que ha venido pasando el tiempo, se ha tomado fuerza debido a que puede brindar la posibilidad a las empresas de contratar recursos anexos externamente, mientras éstas se puedan dedicar única y exclusivamente a la razón del negocio y lograr ampliar la capacidad de producción. A partir de esta serie de reflexiones, se pretendió dar a conocer la relevancia de la cadena de suministros en las empresas de hoy en día, con el fin de fortalecer su capacidad y su estrategia competitiva para enfrentar los mercados globalizados. Gracias por su atención.